Hola, muy buenas a todos y a todas. En este vídeo nos adentraremos en el fabuloso Oriente para dar muestra de cómo fue la historia de Bizancio, desde sus orígenes hasta su progresiva desaparición. En primer lugar, debemos saber que Constantinopla fue el foco principal en todos los ámbitos, cultural, económico, político, económico, que permitirá que Bizancio pueda perdurar durante más de 1000 años. Constantinopla fue fundada en el año 677 a.C., pero sin embargo no será fundada con el nombre de Constantinopla hasta el año 323 por petición del emperador romano Constantino. Constantino quiso llamar a esta ciudad con su nombre, ¿vale? Constantinopolis, ¿vale? Y traducido al español lo hemos traducido con el nombre de Constantinopla. La religión fundamental de Bizancio es el cristianismo, que será la religión oficial desde sus orígenes hasta su fin. Tenemos que tener en cuenta que fueron habiendo a lo largo de los siglos y de los centenares de años que hubo en Bizancio diferentes etapas. La primera etapa es la que se denomina etapa proto-bizantina, ¿vale? Que sería la edad que va desde el 330 hasta el 610, y es la época previa a Heraclio. En esta época pues vamos a tener un personaje que va a ser fundamental, que es Justiniano. En esta época va a ser la que se va a ir consolidando las diferentes instituciones, las diferentes herramientas de poder que perdurarán en Bizancio hasta su caída. Destacó en esta etapa, como he dicho, Justiniano, en donde va a ser un personaje fundamental que va a intentar reactualizar los valores, los sustentos, los pilares que se tenían en la antigua Roma. Todo esto nos aparece reflejado en su código civil llamado Juris Justinianus, su código civil, que es muy importante, que lo hizo con la ayuda de su jurista oficial, que era Triboniano. Con la ayuda de Triboniano pues va a poder hacer este importante código civil con el objetivo no solo de, como he dicho, actualizar los valores, los pilares, los sustentos de la antigua Roma, sino también va a intentar llevar a cabo una reforma interna del imperio. Va a reforzar todas las administraciones internas, las conexiones con el exterior, dando lugar a un fuerte imperio, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que también va a suceder una serie de revueltas, no van a ser solo años de paz, años de apogeo, sino que también Justiniano, antes de su muerte, pues va a tener que hacer estrago a ciertas revueltas que fueron de tal magnitud, como por ejemplo la revuelta Nike. La revuelta Nike fue una revuelta que se dio en Constantinopla, en una carrera de caballos, en donde pues se convirtió con el paso del tiempo en una amenaza para el imperio, pero fue resuelta por el grandioso Justiniano. La obra de Justiniano es la que muchos historiadores la conciben como el origen fundamental del mundo bizantino, ¿vale? Constantino va a morir en el año 565, nació en el 527 y muere en el 565. ¿Fue todo lo de su reinado, como he dicho, apogeo? No. Los últimos años antes de morir, el anciano Justiniano, cuando estaba enfermo, estaba ya muy mayor, pues hizo ciertas acciones que luego tendrán una repercusión, como veremos más adelante, en un futuro. Se involucró en ciertas campañas militares externas que eran demasiado grandes y el imperio no estaba capacitado para poder abarcar. Él tenía el objetivo de poder llevar a cabo una obra como la habían llevado los antiguos emperadores romanos. Quería abarcar toda Europa, quería abarcar todo Oriente, y pues no tenía unas condiciones internas bien reforzadas como para poder llevarlo a cabo, y esto será lo que se tradujo en la práctica como en un declive progresivo antes de su muerte. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que a su muerte el imperio, el famoso imperio bizantino, se habrá originado, pero sin embargo tendrá que hacer frente a grandes dificultades
debido a la acción tan expansionista que quería llevar a cabo Justiniano en sus últimos años. Y esto es lo que se conoce como el fin del sueño romano, ¿vale? Suceden 3 emperadores que serán Tiberio, Mauricio y Focas, ¿vale? Con la muerte del último, de Focas, en el año 610, pues se da lugar a lo que se conoce historiográficamente como la etapa de Bizancio de repliegue, ¿vale? Es una etapa, como su propio nombre indica, de repliegue, ¿vale? Heraclio, que va a ser el primer emperador, ¿vale? Pues va a intentar poder solucionar la situación horrible que habían dejado a la muerte de Justiniano y con sus sucesores, ¿vale? Heraclio va a llevar a cabo una reforma interna fundamental que perdurará hasta el fin de Bizancio, que será la administración interna de Tebas, ¿vale? Los temas eran diferentes circunspecciones que se hacían en los territorios que fue perdiendo Bizancio por la obra de Tiberio, Mauricio y Focas, ¿vale? Y pues consistía en instalar a una serie de campesinos en los que servirían tanto para ser campesinos como para ser guerreros, ¿vale? Para ello, Heraclio personalmente se dedicó a ir pues, por los territorios más importantes impartiendo unas nociones militares básicas, ¿vale? A través de estas circunspecciones que fue haciendo en los territorios que fue recuperando, ¿vale? Pues permitió que el imperio volviera a recuperarse de la caída de declive en la que se encontraba. Heraclio fue el personaje sin duda detrás de Justiniano más importante, ¿vale? La obra que llevó Heraclio permitió que el mundo bizantino pudiera recuperarse de ese declive en el que se encontraba. Sin embargo, una amenaza externa rompió los esquemas del señor Heraclio. Los musulmanes. Los musulmanes, liderados por Umar, ¿vale? El califa Umar, pues se adentraron en Bizancio, ¿vale? Y en toda la parte del oriente, en el mundo persa también. Por eso. Se enfrentó a los persas en la batalla de Kadesilla, ¿vale? Y derrotó a los persas. Y su siguiente objetivo fue Bizancio. Se enfrentó a los musulmanes en el año 636, en la batalla de Yarmouk, y venció a los bizantinos. Ante esto, pues, muchos historiadores se preguntan cómo Heraclio, que era un hombre que se había preocupado tanto por Bizancio, había llevado una obra grandiosa, había recuperado miles de territorios perdidos por sus antecesores, no hizo nada para enfrentarse a los musulmanes. Es más, ni siquiera acudió a la batalla, ¿vale? Entonces esto pues es un poco curioso, ¿vale? Es curioso que un emperador que se ha esforzado tanto por poder recuperar un imperio, luego a la hora de la verdad que se enfrenta a una batalla decisiva, ni aparece. Es algo fundamental. Entonces, ante esto, pues se quedan muchos territorios importantes de Bizancio en manos de musulmanas, como puede ser Egipto, Siria, Palestina. Pero sin embargo, Umar tiene una serie de problemas personales que se van traduciendo en la práctica en una pérdida de importancia en la política exterior, que poco a poco le va llevando a que tenga que ceder ciertas fases con Heraclio, como por ejemplo va a ser el territorio de Egipto. Por lo tanto, teóricamente sí fue una batalla decisiva, pero en la práctica no resultó muchas pérdidas, porque poco a poco Umar tuvo que ir cediendo los territorios que había ganado, ¿vale? A partir del año 729 vamos a tener una dinastía que va a ser fundamental, que va a ser la dinastía Isaúrica, ¿vale? ¿Por qué va a ser fundamental la dinastía Isaúrica? Porque la dinastía Isaúrica va a tener un problema, se va a tener que enfrentar a un problema fundamental, y va a ser el problema de la querella de las imágenes, ¿vale? Más conocido como iconoclasia, ¿vale? La iconoclasia, ¿vale? O querella de las imágenes, era un problema que se originó con respecto al culto a las imágenes religiosas. Habrá una serie de personajes que serán los iconodulias, que afirmarán que sí se tiene que hacer culto a las imágenes religiosas, que la figura de Dios sí se puede representar. Y habrá otros que sean los iconoclastas,
que rotundamente digan que eso nunca se puede hacer, eso está totalmente prohibido. Vamos a tener diferentes periodos en los que venza los iconodulias y por otra parte los iconoclastas en otros periodos. Desde el año 629 al año 786 hasta el año 787 tenemos el primer periodo de victoria iconoclasta, ¿vale? En donde el primer papa, que va a ser León III, va a decir: no, jamás se puede hacer eso, no se puede rezar, no se puede, la figura de Dios no se puede representar en imágenes, está prohibido hacer culto a las imágenes religiosas. Luego en el año 787 va a aparecer la madre del emperador Irene, ¿vale? Irene, emperatriz, que se va a convertir en emperatriz, evidentemente, pues Irene va a llevar a cabo un concilio fundamental, que va a ser el segundo concilio de Nicea. El primero es en el año 325, que si alguno no lo recuerda podéis volver a ver el vídeo de Roma, y este es el segundo, en el año 787. En este segundo concilio de Nicea pues va a ser fundamental porque se va a producir la victoria iconodulia, ¿vale? Es decir, Irene va a llevar a cabo oficialmente el reconocimiento del culto a las imágenes religiosas. Va a romper con lo que había llevado a cabo el Papa León antiguamente. Va a decir, sí, se debe hacer culto a las imágenes religiosas. A partir del el periodo iconodulio, ¿vale? Iconodulio o de la iconodulia va a ser perdurado hasta comienzos del siglo IX. Hasta que de nuevo se implante otra vez la iconoclastia. Tenemos que tener en cuenta que finalmente va a entrar en escena un personaje que va a ser fundamental, un personaje que va a abrir paso a otra etapa de Bizancio, y que a partir de este momento pues se va implantando otra vez de nuevo poco a poco la iconodulia, ¿vale? Vale, pues espero que esto de la crítica de las imágenes nos haya quedado claro, ¿vale? Porque me gustaría también hacer un vídeo de religión en algún momento en donde pues expliquemos la importancia que tuvo la religión expresamente en los mundos de Roma, en los mundos de Bizancio, ¿vale? Pero seguimos con el vídeo, no me quiero enrollar. A partir del año 843 se va a volver a una etapa de admiración, como he dicho, de culto hacia las imágenes. Es decir, vamos a poder encontrar un nuevo triunfo de la iconodulia. Y en este año se pone fin decisivo de la iconoclasta. Esto lo encontramos a partir del cisma de Focio. Focio era el personaje que he comentado anteriormente, que era un personaje fundamental. Y el cisma de Focio es una etapa que historiográficamente se engloba entre los años 863 y el año 867, ¿vale? Va a ser una etapa en donde este personaje clave va a mostrar una gran tendencia a la iconodulia, marcando su triunfo decisivo frente al iconoclasta, ¿vale? Pudiendo contar en consecuencia, pues es evidente que vamos a encontrar un gran incremento del carácter monástico, ¿vale? Se va a volver a admirar a Dios en imagen, entonces los monasterios van a ganar un gran peso que en antaño no tenían, ¿vale? Sin embargo, va a haber un gran problema, porque es que va a llegar un papa muy importante, el Papa Nicolás. El Papa Nicolás será nombrado patriarca de Constantinopla, ¿vale? Pero sin embargo, poco a poco va a ser perdiendo peso, podemos decir, sí, va a ir perdiendo peso en la vida pública, hasta que será asesinado en el golpe de estado del macedónico Basilio I. Con la llegada de Basilio I, este personaje que es fundamental porque va a abrir paso a una etapa de apogeo, a la etapa de la dinastía macedónica en Bizancio, pues ¿qué va a suceder? Que vamos a tener el mayor apogeo de toda la historia de Bizancio. Vamos a entrar en la Edad de Oro de Bizancio, que es como se conoce historiográficamente. Una etapa que va a ir desde el año 843 al año 1056. En esta etapa, pues como ya he contado, van a ir sucediendo diferentes emperadores macedónicos, ¿vale? Que van a poner en marcha un gran renacimiento cultural, una gran reforma interna y van a llevar a cabo como la segunda gran segundo gran apogeo de Bizancio, ¿vale? El primero se sucedió con Justiniano, ¿vale? Y el segundo será con el señor con la dinastía macedónica.
Entonces, año 867 se produce un golpe de estado llevado a cabo por el macedónico Basilio I. Basileo llevó a cabo una dinastía macedónica en donde van a ir sucediendo, como he dicho, diferentes emperadores macedónicos. Supuso sobre todo, lo más importante es que supuso el fortalecimiento de los signos de recuperación que ya se venían advirtiendo desde la primera mitad del siglo IX. Es decir, lo que va a hacer Basilio es que a mediados del siglo IX, ¿vale? En el año 843, pues va a llevar a cabo una grandiosa obra. Y es que en el año 843, antes de que se meta en el poder con el golpe de estado del año 867, él se va a dar cuenta que en Bizancio no hay un fortalecimiento. Entonces va a decidir conquistar Bizancio y va a acabar con la dinastía sáurida. Va a llevar a cabo diferentes códigos jurídicos fundamentales, él y sus sucesores, como pueden ser las basílicas, las epanogoges, que van a ser en verdad una revisión de lo que había llevado a cabo en su época Justiniano, pero añadiendo ciertos matices fundamentales, como por ejemplo la gran reanimación de la actividad económica que se va a llevar a cabo en los siglos IX y sobre todo en el siglo X, ¿vale? En donde pues la economía de Bizancio durante la dinastía macedónica se va a fundamentar en una vuelta al mundo urbano, un gran renacimiento de las ciudades, ¿vale? Ya que tenemos que tener en cuenta que desde la etapa proto-bizantina, desde la época de Justiniano hasta el mismo presente que estamos explicando, pues se va a tener una época en la que el campo tenía un gran protagonismo. Y este protagonismo se va a reducir bruscamente con la llegada de los macedonios. Entonces, por lo tanto, esto va a hacer que Constantinopla alcance su máximo apogeo, ¿vale? Va a ser una gran sede central que va a contar con 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Tenemos que tener en cuenta que las ciudades de esta época no son como la esta, que 1 millón de habitantes suponía como ahora Shanghái, que tiene 20 millones de habitantes. Era una ciudad inmensamente poblada y sin duda alguna constituía la ciudad más importante de aquel mundo, ¿bien? Se va a llevar a cabo también, como he dicho, un gran renacimiento cultural en donde el pilar fundamental va a ser una vuelta al griego. Se va a dar un gran protagonismo del griego frente al latín y frente a cualquier otra lengua, ¿vale? En donde pues se va a dar una gran enseñanza de la teología. La teología, el cristianismo, va a encontrar durante la era macedónica el mayor apogeo en la historia de Bizancio, ¿vale? Pero sin embargo, poco a poco, como es normal, se fue deteriorando, que hizo abarcar, como le sucedió a Justiniano, más de lo que se podía. En el siglo X, el Imperio Bizantino dirigió su atención al frente norte, ¿vale? Es decir, al mundo búlgaro y eslavo, representado sobre todo por el Principado ruso de Kiev. Esto, sin duda alguna, es un punto fundamental, sí, ¿vale? Porque se va a ir extendiendo tanto al norte, se va a ir extendiendo demasiado al norte, demasiado sobre todo también al oriente, que va a perder mucho peso, ¿vale? Porque, como he dicho, va a querer abarcar más de lo que realmente podía. Vamos a explicar cómo son estos últimos años, por lo tanto, de la dinastía macedónica. ¿Por qué se produjo el fin de la conocida Edad de Oro de Bizancio? Los últimos años de la dinastía macedónica estuvieron caracterizados por grandes oleadas de irrupciones turcas. Los turcos seljúcidas, ¿vale? Que luego serán los que posteriormente en el año 1453 a bordo del imperio turco otomano pues invadan Constantinopla, ¿vale? Destruyan Constantinopla. Poco a poco estos turcos se fueron haciendo más fuertes frente a los macedónicos, ¿vale? Eran conscientes de que los macedónicos no eran los macedónicos que existían en antaño, sino que eran los macedónicos que habían perdido gran peso en Bizancio. El gran peso que fueron adquiriendo estas irrupciones turcas y hicieron que se convirtiesen en un estado con verdadero poder, ¿vale? Sin duda alguna se enfrentaron a los bizantinos, en cuerpo y alma se enfrentaron, una batalla que sin duda alguna representaba lo que sucedió en antaño, la batalla que hemos explicado de Jarmur entre los bizantinos y los musulmanes. Bueno, en este caso los turcos van a volver a ganar a los bizantinos. Los turcos van a ganar a los bizantinos. Se van a enfrentar en una batalla fundamental, la batalla de Manzikert, en el año 1071 y van a vencer a las tropas macedónicas. Va a ser una batalla decisiva porque se va a producir el fin de la dinastía macedónica, de la Edad de Oro de Bizancio.
con la muerte del último emperador macedónico, Constantino IX, se produjo... Constantino IX, no, perdón, que me he confundido, Constantino IX. Se produjo el fin de la era bizantina más brillante de la historia a favor del comienzo del declive bizantino. A partir de este momento vamos a encontrar otras dos etapas, pero que sin embargo no van a ser etapas como las anteriores, sino que van a ser etapas de declive. Se va entrando en lo que se conoce historiográficamente como en la última de las etapas del Bizancio, la lenta agonía. Por lo tanto, desde el año 1056 más o menos, un poquito antes de la batalla de Manzikert, ya que ya prácticamente la batalla de Manzikert se tradujo en la práctica algo que desde antaño se veía venir, que era el declive macedónico. Pues encontramos ya otra etapa, que sería la etapa de declive, en donde van a ir sucediendo diferentes emperadores hasta el año 1081, que más que emperadores fueron jefaturas locales, ya que no pertenecían a ninguna familia dinástica importante. Entonces no estaba liderado por nadie prácticamente en Bizancio hasta el año 1081, que da un golpe a Alejandro I Comneno, ¿vale? En donde pues entramos a la dinastía Comneno, entonces pues en este momento pues vamos a tener en cuenta que van a ir sucediendo diferentes emperadores comnenos, ¿vale? Desde Alejandro I Comneno, que va a ser el más importante, que va a llevar la obra más políticamente correcta en Bizancio, ¿vale? Por así decirlo. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que otra nueva amenaza exterior va a suceder en Bizancio. En este caso van a ser los cruzados, los cristianos. Y en el año 1204 los cruzados se dieron cuenta, el imperio latino cristiano de Europa occidental se dio totalmente cuenta de que Bizancio era un punto, Constantinopla era un punto que fácilmente se podía conquistar. Se van a enfrentar a los bizantinos y van a romper el eje principal de Bizancio. Van a conquistar Constantinopla en el año 1204. Esto va a ser sin duda alguna un punto fundamental, porque van a romper con, como he dicho, el eje fundamental que venía perdurando en Bizancio. Ante esto vamos a entrar en lo que se conoce historiográficamente como la época de disolución, de fragmentación de Bizancio, donde vamos a encontrar el despotado de Epiro, el despotado de Nicea y el imperio latino que se había apoderado de Constantinopla y el foco principal. Entonces, en este ambiente, pues, un gran imperio, ¿vale?, que se fue formando de Bizancio, bizantinos, orientales, que fueron los paleólogos, ¿vale? Los paleólogos huyeron, tras venir los latinos, huyeron y se arrinconaron en Nicea, ¿vale?, la pequeña ciudad griega de Nicea. Se arrinconaron en Nicea, fueron como he dicho, un grupo de soldados, un ejército fugado tras venir y a saquear todo lo que tenían los latinos y apoderarse del foco principal, que era Constantinopla. Ante esto, poco a poco, fueron fortaleciéndose el ejército y se enfrentaron de nuevo a los latinos. Les vencieron y es lo que encontramos como la era paleóloga. Pero sin embargo, como he dicho ya, esto es la última etapa de Bizancio, la lenta agonía, que va desde el año 1261 hasta el año 1453. 1261, que sería el momento de recuperación del imperio bizantino de nuevo, cuando se los quitan de las manos cristianas. Cuando me refiero a cristianos, voy a hacer un matiz, por si alguien me está diciendo ¿por qué dices cristianos si los bizantinos también eran cristianos? Cristiano, históricamente, cuando hablamos de la historia de Bizancio, nos referimos a los cristianos como los cruzados, ¿vale? No quiere decir que los orientales no fuesen, los bizantinos no fuesen cristianos, pero sin embargo, historiográficamente, al hablar de Bizancio, nos referimos a los cristianos como los latinos, los que conformaban el imperio latino. En donde podía hacer otro matiz, ya que estamos, es que cruzada es un término que mucha gente lo ve muy complejo, pero sin embargo tiene su tradición como guerra santa contra visión. Se hicieron, como ya veremos en un vídeo que subiremos más adelante, se fueron haciendo una gran reforma eclesiástica en el mundo de la cristiandad occidental. Estas reformas se traducieron por una gran expansión militar cristiana. En donde pues ellos luchaban en la expresión latina de Deus vult, Dios quiere que luchemos. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque ya lo explicaré más adelante.
los paleólogos, desde el año 1261 entonces hasta el año 1453, que los turcos volverán a entrar en escena otra vez, pero esta vez será la batalla definitiva. Va a haber un personaje fundamental que va a ser el emperador Miguel VIII, paleólogo, ¿vale? Pero sin embargo no hizo una gran obra porque, como vuelvo a repetir, era ya el fin. Prácticamente la batalla y la conquista de Constantinopla desde el año 1453, y coincido aquí con la mayoría de historiadores, es que fue algo que ya se preveía de antaño, ya se sabía que tarde o temprano iba a ser conquistado, ¿vale? Los turcos, en aquel momento, los turcos otomanos constituían un imperio muy fortalecido, un imperio que tenían muchísimos soldados, y pues no les fue de gran dificultad poner fin a Bizancio a través de la conquista del año 1453. Por tanto, el año 1453 pone fin a Bizancio. Bueno, y pues antes de acabar, quiero hablar un poquito, quiero contar ciertas cosas que a la hora de estudiar el Imperio Bizantino pues pueden ser de gran ayuda. Para estudiar el Imperio Bizantino, historiográficamente nos tenemos que guiar de los diferentes códigos civiles, ¿vale? Los códigos civiles son la fuente principal a la hora de estudiar Bizancio, donde tenemos el Iuris Justiniano, que ya he dicho, las basílicas en época macedónica, como también he dicho, la Epanogoge en época macedónica también, ¿vale? Y son las fuentes principales que nos van a decir qué pasó en estos momentos, en cada momento del Imperio Bizantino, ¿vale? Bueno, sí, y básicamente por lo tanto tenemos que tener en cuenta que desde el fin de la época macedónica jamás se volvieron a recuperar los bizantinos, ¿vale? Poco a poco, como ya he ido comentando, fue declinándose el imperio. En donde, ¿por qué he dicho que la primera de victoria que se van a llevar los turcos frente a los bizantinos en la batalla de Manzikert del año 1071, ¿por qué va a ser decisiva si el imperio bizantino va a seguir a flote? Es un interrogante que muchos de vosotros os podéis preguntar. Porque ese punto va a ser incluso más importante que la conquista de Constantinopla, ya que va a marcar la entrada en el declive, el fin de Bizancio progresivo, ¿vale? Que finalmente va a acabar con la conquista de Constantinopla a manos de los turcos otra vez en el año 1453, ¿vale? El cristianismo a lo largo de todo el mundo bizantino es algo fundamental, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los bizantinos, el imperio bizantino, querían recuperar el gran apogeo que tenían los romanos en sus primeros siglos, ¿vale? Ya que tenemos que tener en cuenta, como yo también expliqué en el vídeo de Roma, que Roma se va a fragmentar en dos: el imperio oriental, ¿vale? Y el imperio occidental. El imperio occidental no sigue a flote, pero el imperio bizantino, el imperio oriental, sí va a seguir a flote. Van a querer reactualizar, van a querer otra vez, sobre todo Justiniano, volver a la época que se tenía en Roma, pero sin embargo jamás lo van a conseguir, porque incluso en la época macedónica, que va a ser un gran apogeo, como he dicho, la etapa de oro de Bizancio, no van a poder encontrar lo que se tenía en la antigua Roma. Bueno, espero que a todos os haya gustado este vídeo, os deseo mucha suerte, espero que os haya sido útil y muchas gracias.